Bueno, continuamos nuestra clase número 2 de biología molecular. Vamos a mencionar los defectos que se producen en el DNA. Estos defectos en el DNA o ADN pueden llevar a que la respuesta de la célula sea reparación del mismo. Puede llevar a que se reemplace por combinación y cuando no se logra reparar ni reemplazar y se retiene el defecto, se produce una mutación. Esta mutación potencialmente puede llevar a muerte de la célula, pero sin embargo, si la mutación sirve para la adaptación al medio, entonces la célula sobrevive con la característica que le permite esa adaptación. Las alteraciones o los tipos de daño al DNA son alteraciones de una base, de una sola base, como vemos aquí, una despurinación, desaminación de citosina, uracilo y otras. Se pueden producir alteraciones de dos bases, dímero timina-timina, inducido por luz ultravioleta, producen enlaces cruzados por agentes alquilantes y funcional, roturas de la cadena y enlaces cruzados. Son los tipos de daño que se producen al ADN. Ahora, cuando este daño, como hemos mencionado, no se repara y se retiene y no lleva a la muerte, y esta alteración se transmite a la descendencia, hablamos de una mutación. Existe la posibilidad de un error por cada 10 a la 4 a 10 a la 5 residuos de nucleótidos que se polimerizan. La DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 3, la beta y alfa, tienen tres funciones importantes. Permiten polimerizar, remoción de residuos, acción de exonucleasa y correctores de errores al moverse en sentido opuesto a la cual funciona, esto es decir, permite revisar. Así las bases son revisadas garantizándose la fidelidad del DNA, ya que un error por remoción o inserción o sustitución de una base produce una mutación y hay alto riesgo para la vida de esta célula. Sin embargo, los errores en la transcripción y traducción pueden ser tolerables. La función correctora de las DNA polimerasa es muy eficiente y contribuye a disminuir la tasa a un error por cada 10 a la 9 a 10 residuos que se polimerizan. O sea, mucho mayor cuando están presentes, pero aún así se pueden producir mutaciones. La mayor responsabilidad de la fidelidad de la replicación reside en el apareamiento específico de la base de los nucleótidos, la cual es revisada dos veces, tanto en eucariota como en procariota. Una vez en el momento de la inserción de los trifosfatos de desoxirribonucleótidos y más tarde por un mecanismo complementario que utiliza energía y que elimina todas las bases impropias que pueda presentarse en la tira reciente. De tal manera que la posibilidad de producirse un error o una mutación es muy poca. Y además, si el error o la mutación que se produce aquí no permite la sobrevivencia, la célula muere. Y no hay replicación posterior, por supuesto, no hay sobrevivencia. Existen diversos fenómenos o diversos mecanismos por los cuales se pueden reparar y que vamos a mencionar solamente como el fenómeno de escisión-reparación o reparación en la oscuridad. Otro mecanismo es el mecanismo de fotorreactivación que se ve en las bacterias, el cual permite reparar también ese ADN o DNA que se estaba alterando por los mecanismos que producen daño y que pueden llevar potencialmente a una mutación. Es importante mencionar o reafirmar que si esta mutación contribuye a los mecanismos de adaptación, a los mecanismos que permiten la supervivencia de esta especie, pues esta se logra transmitir a la descendencia y puede dar origen con el tiempo a nuevas especies que tienen mayor adaptación a la vida o al medio ambiente donde están. Si no permiten la adaptación, sino por el contrario, es un retroceso, pues lo más probable es que este nuevo ser no logre reproducirse, no logre transmitir esta información a la descendencia. Hablamos ahora de los inhibidores de la replicación y en eso hablamos de inhibidores de la DNA polimerasa en eucariota y de la DNA polimerasa en procariota. Y nosotros pudiéramos decir en términos generales que todos aquellos que inhiben
al ADN polimerasa en eucariotas se consideran quimioterapéuticos, es decir, se utilizan en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, aquellos que inhiben solamente en procariota se consideran antibióticos, puesto que inhiben la replicación a nivel de bacterias, y esto nos permite combatirla y utilizarla como antibiótico. Sin embargo, hay sustancias que pueden inhibir tanto en procariota como en eucariota. Hablamos entonces de estos inhibidores y mencionamos el arabinosil nucleósido, que contienen arabinosa en lugar de desoxirribosa. Estos compiten con el sustrato original por la enzima, tomando el centro activo, y por esto inhiben competitivamente a la síntesis del DNA o ADN. Obviamente no es desoxirribosa, sino arabinosil. Esto no permite hacer la transformación final. Se integran dentro del centro activo de la enzima, pero no hay transformación. Hay otros que actúan a nivel que son modificadores del DNA molde por alquilación, como es el caso de la ciclofosfamida o la cariolicina. Fíjense entonces, la ciclofosfamida modifica químicamente al ADN, formando uniones cruzadas entre dos cadenas de polinucleótidos adyacentes a la hélice. La modificación del DNA ocurre por alquilación del nitrógeno 7 de la guanina en cada una de las dos cadenas de polinucleótidos involucradas. Por supuesto, por una especie de candado cadena que no permite el paso de la polimerasa en este momento que se esté sintetizando, de la DNA polimerasa. En la 5-bromura desoxiuridina y el 5-yodo desoxiuridina o hidroxiuridina son estructuras análogas a la timina, por lo que pueden insertarse en el DNA, conduciendo a errores en el apareamiento de bases, dando un DNA no funcional. En vivo, estos compuestos inhiben la replicación del virus del herpes simple y son útiles en el tratamiento de la keratitis herpética de la córnea. Se utilizan como quimioterapéuticos o como elementos para el tratamiento e inhibición de la replicación viral. Ahora comentaremos sobre el ácido ribonucleico, las características del mismo. Es una tira simple, transporta la información genética desde el ADN hasta los procesos de síntesis de las proteínas en los ribosomas a nivel del citoplasma. Es un polímero de ribonucleótidos purínicos como adenina y guanina y pirimidínicos citosina uracilo. Fíjense que no tiene timina sino uracilo, enlazado por puentes 3,5', 3'5' fosfodiéster, análogos al DNA. Posee ribosa y no desoxirribosa, es capaz de doblarse sobre sí mismo y su contenido de guanina no es igual al contenido de citosina y adenina no es igual al contenido de uracilo, es decir, no cumple con la ley de Chargaff. Cada secuencia de ARN es complementaria a la tira del DNA molde, el cual le da origen, es decir, del gene el cual fue transcrito. La información genética está contenida en la secuencia de los ribonucleótidos, que van a ser traducidos en los ribosomas. Los tipos de ARN que conocemos, tenemos el ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal. Y veremos otro como el RNA nuclear heterogéneo, que da origen a estos anteriores, y los RNA nuclear pequeños, que contribuyen como enzimas para el procesamiento de los diferentes ARN. La transcripción es un proceso mediante el cual una determinada secuencia de ADN, que es un gen, sirve de molde para la síntesis de ARN complementario y antiparalelo para el momento de la síntesis. Y este transporta la información genética hasta la maquinaria de síntesis proteica en el ribosoma a nivel del citoplasma. Esta transcripción, ya veremos más adelante, consta de 3 fases: iniciación, alargamiento y terminación. Y en eucariota existe una última fase, que es la de procesamiento del ARN, que se lleva a cabo por los RNA nuclear pequeños que hemos mencionado. El RNA que inicialmente se sintetiza es un RNA sumamente largo que debe ser procesado y se denomina RNA nuclear heterogéneo. Mencionemos, para que podamos entender todo esto, qué es una unidad de transcripción.
qué es lo que vamos a transcribir del DNA. Entonces, una unidad de transcripción, que es el gen, que nosotros vamos a transcribir en un momento determinado. Recordar que a diferencia de la replicación, en la replicación se duplica todo el DNA, todo el material genético que tenemos, para hacer todo el material del genoma para dar una nueva célula hija. Sin embargo, en la transcripción no transcribimos todo el DNA, sino que una fracción, una parte pequeña de ella, que se denomina el gen. Ahora, este gen, esta unidad de transcripción, es una región del DNA entre la secuencia promotora y la terminadora, es decir, que contiene varias secuencias. La transcripción codifica una molécula de ARN que crece en dirección 5'3'. Obviamente está leyendo al DNA en forma antiparalela, dirección antiparalela. Ella lee al DNA 3' o 5', pero la síntesis del RNA va en dirección 5'3', en sentido antiparalela a la tira del DNA codificadora. Solo una de las tiras en un momento determinado sirve de molde para ser codificada. Sin embargo, ambas tiras contienen genes a codificar, lo cual indica que actúan como plantillas, pero no simultáneamente. Y un cistrón es la unidad más pequeña de la expresión genética. Si esto permite la codificación de una sola proteína, decimos que es un monocistrón o de un solo gen. Si por el contrario tiene varias secuencias estructurales que se pueden transcribir, se dice que entonces es policistrónica. Veamos acá, fíjense entonces, todo esto que vemos desde aquí hasta acá, hasta la secuencia terminadora, sería la unidad de transcripción completa. Ahora, ellos pueden contener un solo gen estructural, pero pueden contener 3 genes estructurales, como este caso. Entonces, se transcribe ese RNA mensajero y luego en la traducción o en el procesamiento de este RNA, inicialmente en el procesamiento, se pueden dividir en 3 RNA, pero también pueden llevar para el momento de la síntesis de proteínas y transcriben 3 proteínas diferentes. Ahora, lo que generalmente sucede es que este RNA mensajero se transcribe en 3 secciones diferentes. Si se transcribiera en 3 secciones diferentes, como vemos aquí, este es un gen policistrónico. Si fuera una sola secuencia, fuera un gen monocistrónico. Cuando hablamos de la transcripción, tenemos que referirnos a las 3 fases que hemos hablado: iniciación, alargamiento y terminación. En la fase de iniciación, aunque la ARN polimerasa no requiere de una cadena preformada, como es el caso de la duplicación o replicación, no puede comenzar sus funciones si no encuentra una señal iniciadora en el ADN, y ese dato es importante. Debe entonces unirse la RNA polimerasa a un sitio donde pueda actuar para luego hacer la transcripción. Fíjense entonces, veamos aquí antes de ver esta explicación, tenemos la parte estructural de aquí en adelante, podemos decirlo de aquí hacia acá, sería el gen estructural, lo que vamos a transcribir realmente. Pero antes de esas secuencias, hay una serie de secuencias que permiten identificar los sitios donde va a actuar, donde se van a separar, donde van a tener las secuencias que están alrededor de este gen estructural. Y finalmente, después del gen estructural, hay una secuencia terminadora. Los promotores bacterianos, fíjense aquí, son de aproximadamente 40 pares de base, 4 giros de doble hélice, de longitud, de 4 hélices de longitud, una región pequeña que puede ser cubierta por la enzima. Vamos a ver entonces, contiene 2 secuencias, una secuencia, esta que vemos aquí, TTGACCA. Esta secuencia, que es un sitio de reconocimiento, aquí se posaría la RNA polimerasa, identifica entonces, reconoce dónde está el sitio inicial. Una vez que está allí, él se desliza hacia el gen estructural que va a estar aquí, y
esta secuencia está a menos 35 pares de base. ¿Qué significa esto? Que si usted cuenta desde el momento de inicio del gen estructural, que es el que se va a transcribir, de aquí hasta acá hay 35 pares de base. Ahí se reconoce entonces el sitio. Luego ella sigue avanzando, una vez que reconoce el sitio, sigue avanzando en esa secuencia de DNA y llega a la denominada secuencia TATA, esta que ustedes ven acá, o denominada caja de Prisnov. Está ubicada a menos 10 pares de base, corriente arriba, es decir, aparte de acá, o partiendo de acá, y tiene una temperatura de fusión baja. Es decir, si ustedes recuerdan, la secuencia de adenina que se une con una timina y timina que se une con una adenina, tiene solamente dobles enlaces. Esto facilita la separación de ese DNA. Recuérdense que vamos a transcribir una sola tira del DNA. Entonces se separa el DNA, se sumerge la DNA polimerasa y va a separar la doble secuencia de DNA para transcribir una sola de las tiras. Entonces ella avanza hasta llegar al gen, al inicio del gen estructural, que va a ser justamente a este nivel. Una vez que está en ese nivel, ella comienza la transcripción y da origen entonces a la secuencia de RNA. La RNA polimerasa transcribe un RNA o un ARN. Aquí tiene entonces la unidad de transcripción, que es todo. La unidad de transcripción contiene a la secuencia que hemos hablado, que están antes del gen estructural, y contiene el gen estructural y la secuencia terminadora. Entonces, es para que ustedes miren acá en esta secuencia menos 35 pares de base, luego la secuencia TATA comienza toda la transcripción del RNA o del ARN, y luego vienen unas señales de terminación y se separan. La cadena de ARN formada tiene una secuencia complementaria al DNA o al ADN morde, pero guardando pues las diferencias. Si había una desoxiadenina, pues se debe unir o secuencialmente un ribonucleótido de uracilo. Recuérdense que adenina, desoxiadenina, no tiene una correspondencia con timina en el ARN, sino que es la correspondencia específicamente con uracilo. Si usted tiene una secuencia de desoxicitidilo o citosina, entonces viene la base que va a sustituir, que se va a polimerizar, va a ser un ribonucleótido. Si es citosina, entonces sería guanina. Y así sucesivamente. Es sintetizado por un sistema enzimático que se denomina ARN polimerasa, que es una doble enzima, que en Escherichia coli contiene ARN, que en el Escherichia coli es una gran molécula, contiene dos unidades alfa, una unidad beta, una unidad beta prima, y puede sintetizar ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal. En los procariotas tiene un peso molecular de 500.000, y a ella se une una partícula sigma complementaria que permite el reconocimiento del sitio donde se va a hacer el inicio de la transcripción. Aquí miren entonces, fíjense, dos fracciones alfa, una beta prima, esta que ven acá, y una beta, lo cual forma toda la estructura de este complejo multienzimático. A él se une la partícula sigma que permite el reconocimiento del sitio para que pueda iniciarse la transcripción. En el caso de células eucariotas existen, a diferencia del anterior, 3 ARNA polimerasa, la RNA polimerasa 1, 2 y 3, que no sintetiza, que cada una de ellas sintetiza por separado los diferentes ARN, a diferencia de la procariota, que sintetizaba todos los ARN. La eucariota, la 1, ARN polimerasa 1, sintetiza el ARN mensajero 5.8S, coeficiente de sedimentación S, 18S y 28S. Se encuentra localizado en el nucleolo. La RNA polimerasa o ARN
ARN polimerasa 2, sintetiza o transcribe a RNA nuclear heterogéneo que va a dar origen a los RNA mensajeros. Sin embargo, tanto en eucariota, tanto los RNA ribosomales como de transferencia también se sintetizan como RNA nuclear heterogéneo. Se encuentra en el núcleo y la RNA polimerasa 3 sintetiza ARN de transferencia y la otra fracción de ARN ribosomal 5S que complementa a los diferentes RNA mensajeros. Se encuentra también en el núcleo. Aquí tienen las diferentes RNA polimerasa que hemos mencionado y lo que adicionalmente habría que decir aquí es que a nivel de la mitocondria tenemos una RNA polimerasa mitocondrial específica de ella y como característica no tiene ninguna sensibilidad a la alfa-amanitina. Esto es una evidencia más de que en el proceso inicial de evolución la mitocondria constituía un elemento aparte y que por mecanismo de simbiosis se incorporó al genoma de la célula que lo contiene. Fíjense entonces que su ARN polimerasa mitocondrial es diferente a la que está en el núcleo. Aquí tienen las diferentes proteínas requeridas para la iniciación de la RNA polimerasa 2. Las tienen aquí para que a manera de información la tengan. Vemos la RNA polimerasa y va a hacer su acción. Ya hemos mencionado que reconoce un sitio, llega a la caja de Prinno después, abre el DNA y luego va separando y se mete entre las tiras de DNA para polimerizar o dar transcripción a una de las tiras que sirve de molde. Fíjense entonces que va creciendo el RNA que se va sintetizando, el ARN que se sintetiza en sentido 5' a 3'. Obviamente que está leyendo antiparalelo al DNA en sentido 3' a 5'. Se van polimerizando, se van agregando las bases de nucleótidos en la medida que se requieren de acuerdo a la unión que debe proseguir o que debe estar con la información que le da el ADN. Citosina, entonces polimeriza guanina, si hay guanina, polimeriza citosina, si hay adenina, polimeriza uracilo, y si hay timina, polimeriza adenina. El mecanismo, y fíjense entonces, vamos a mencionar las señales de transcripción en eucariota que son un poco más complejas que las señales que hemos visto que son más sencillas en células procariotas. En eucariota tenemos varias secuencias, tenemos 4 secuencias que vamos a describir. 2 proximales que están lo más cercanos al gen estructural. Tenemos la secuencia TATA que muestra una homología notable a la caja de Prinno que hemos mencionado. Aquí, si ustedes miran, pues esta secuencia contiene dobles enlaces y va a permitir la separación de ese DNA o de ese ADN para que actúe la ARN polimerasa. Luego tienen otra secuencia un poco más alejada, una secuencia que determina con cuánta frecuencia ocurrirá el fenómeno o ocurrirá la transcripción. Permite aumentar o disminuir. Estas son las 2 proximales. Las 2 distales tienen una secuencia amplificadora, una secuencia de amplificadores o de represores. Sobre él se puede actuar para incrementar o reducir la tasa basal de transcripción de los genes. Los genes regularmente se están transcribiendo a una tasa determinada, es decir, normalmente tienen una transcripción, pero esa transcripción se puede aumentar o disminuir. Es lo que hemos visto en el metabolismo. Por ejemplo, el glucagón puede aumentar la tasa de transcripción de algunas proteínas. Hemos dicho, por ejemplo, la fosfonilpiruvato carboxiquinasa puede ser inducida su síntesis ¿por quién? Por el glucagón. Entonces hace que la tasa que basalmente se estaba produciendo, supóngase, por decir algo, 10 enzimas por minuto, pues ahora con la acción del glucagón se va a transcribir a 100 enzimas por minuto. ¿Por qué? Porque ha hecho una inducción, pero también se puede hacer una represión de esa tasa basal. Y luego tienen otra secuencia más distal y alejada de ellos, que son elementos adaptadores que actúan para regular la expresión de los genes.
En ellos actúan, por ejemplo, hormonas, AMP cíclico, prolactina, respuesta del choque térmico, metal y algunos compuestos químicos. Están mucho más alejados y permiten la síntesis no solamente de un gen, sino de varios genes en particular, los estimula o los reprime. Fíjense entonces, aquí tienen la secuencia, ya como lo podemos ver, esta es lo que estamos viendo. Aquí es el momento, este sería la parte estructural del gen que se va a transcribir, que hemos mencionado, y tienen la caja de PRINO, la caja TATA, los elementos promotores proximales, elementos intensificadores represores, y luego tienen otros elementos reguladores, siempre alejándose del gen estructural, que es el que se transcribe. Fíjense aquí, hacemos la comparación con las procariotas, y en procariotas la transcripción es mucho más sencilla, es mucho más rápida, tiene menos controles, pues. En esa fase de iniciación, antes de que arranque la estructura de la cromatina, si hablamos en células eucariotas, debe desarmarse a fin de exponer el ADN a la acción de la ARN polimerasa. También se necesita la síntesis de nuevas histonas y otras que se van a reasociar con el RNA nuevo a fin de protegerlo de las nucleasas en el núcleo y que pueda salir del núcleo protegido y llegar al citoplasma. La secuencia TATA en procariota o la secuencia TATA en eucariota facilita la disociación entre las tiras de ADN para que la ARN polimerasa, unida a la región promotora mediante su partícula sigma, que es el que ha permitido el reconocimiento, tenga acceso a la secuencia de la tira codificadora. La enzima se coloca en el sitio promotor y hace varios enlaces fosfodiéster. La subunidad sigma se disocia de la enzima y esto marca el final de la iniciación. Y a partir de que se disocia la partícula sigma, podemos hablar que estamos en la fase de alargamiento. El ARN generalmente se inicia en células eucariotas con GTP o ATP, cuyo extremo 5' contiene el 5-trifosfato designado como pirofosfato, el cual es rematado por una cabeza de 7-metilguanosina que se une a través de pirofosfato a un 2-oxometilribonucleósido. Entonces es importante recordar que el inicio va a tener una cabeza de 7-metilguanosina y se arranca con GTP o ATP. Aquí vemos entonces la fase de iniciación, se reconoce el sitio, va a actuar, se une a la partícula sigma, sigma puede entrar a él, y una vez que se ha polimerizado algunos ribonucleótidos, pues sencillamente se separa la partícula sigma y comienza la fase de alargamiento. Esa fase de alargamiento continúa hasta que llegue las secuencias terminadoras, pues. Una vez iniciada la transcripción, la RNA polimerasa alarga la cadena agregando ribonucleótidos, 5-trifosfato, ATP, CTP, UTP, GTP, a la porción 3' hidroxilo del RNA, el cual crece en dirección 5 a 3'. La RNA polimerasa solo lee la tira codificadora del ADN que sirve de molde. El polinucleótido de ARN se forma antiparalelo y apareadamente el ADN, de acuerdo a la lectura, donde uracilo, ribonucleótido de uracilo, sustituye adenina, el ribonucleótido de adenina al de timina, el de guanina a citosina y el de citosina a guanina. Durante la transcripción, el nuevo ARN permanece apareado base a base al DNA, formando un híbrido ADN-ARN, que es necesario para asegurar la lectura correcta. Este híbrido, por supuesto, tiene poco tiempo de vida, puesto que una vez que se va alargando, se va separando sus extremos. ¿Y cuándo termina esto? Bueno, al final del gen o genes transcritos es señalado por una secuencia de terminación específica ubicada en el ADN, al parecer bastante lejos, corriente abajo, de la secuencia codificadora de los genes eucariotas.
Para terminar la transcripción y liberar a la ARN polimerasa, se requiere otra proteína específica, que es la partícula Rho. Con esta partícula Rho se reconoce la parte terminadora. En células procariotas, las señales de terminación están relacionadas con una familia de secuencias distintivas. Su longitud es de aproximadamente 40 pares de base, contiene una secuencia repetida, invertida, separada o interrumpida, de esa que ustedes miran acá, TCGG sucesivamente, seguida por una serie de bases de adenina, timina. Esta secuencia que ustedes miran acá, si logran doblarla sobre esta, verán que A se puede aparear con timina, o sea, timina se puede aparear con adenina, guanina con citosina, guanina con citosina, guanina con citosina y guanina con citosina. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, que ella se puede plegar sobre sí misma, se pliega sobre sí misma formando una especie de lazo. Esta repetición invertida en el RNA transcriptor hace que tome una estructura intramolecular en forma de horquilla o de lazo. La transcripción continúa en adenina-timina con la ayuda de un factor Rho. Y cuando se une al factor Rho, la ARN polimerasa se detiene y se separa la cadena de ARN. Y lo que va a pasar entonces es que nuevamente se ensambla, si es necesario, el ADN. Por supuesto que esto no se hace en una sola oportunidad, se hace muchas veces, repetidamente, hasta que los factores que permiten la inducción o la transcripción o la amplificación, la estimulación, cesen. Una vez que cesen, se separa la RNA polimerasa y se ensambla nuevamente el ADN. Miren acá entonces la fase de terminación, se une la partícula Rho que hemos mencionado y luego al final se detiene, se separa la partícula Rho, se separa la secuencia de ARN que hemos sintetizado, mensajero, con su parte terminal, y sobre esta, si estamos en células eucariotas, el DNA nuevamente o el ADN se ensambla con histona y hay proteínas que van a proteger de las proteasas y de las nucleasas a nivel del núcleo a esta ARN. Lo rodean, lo protegen hasta que lo puedan sacar del núcleo en células eucariotas. En células procariotas el proceso es mucho más sencillo y rápidamente se elimina. Fíjense entonces, aquí tienen un esquema de lo que sería o un resumen de la transcripción. Esta figura aparece en el libro de Harper, libro de texto recomendado para ustedes. Ahora es importante mencionar que el ciclo de transcripción en las bacterias tiene 4 pasos. Este que ustedes ven acá y que pueden leer con calma: unión al molde, iniciación de la cadena, elongación de la cadena y terminación de la cadena, con liberación posteriormente. Esto se hace simultáneamente. Recuérdense que las células eucariotas, las bacterias, no poseen núcleo. Es posible que posean una región nuclear, pero esa región está dentro de lo que sería todo el citoplasma de la bacteria, de tal manera que en la medida que se va haciendo transcripción, rápidamente se va haciendo la traducción y síntesis de proteínas. Entonces se va haciendo simultáneamente y esto es lo que hemos mencionado anteriormente. En esta lámina, para recordarle que en un momento determinado, fíjense aquí, esta tira de DNA que se lee en sentido 3', 5', hace que se sintetice el ARN en sentido 5', 3', o sea, antiparalelo a él. Y lo interesante es que en este momento, fíjense, esta tira de DNA sirve de molde, pero no significa que la que está arriba no pueda servir. No lo hace simultáneamente. Fíjense ahora aquí, esta sirve, este gen está en la tira del frente, por decirlo de alguna manera, pero no se leen simultáneamente, se han separado y en un momento determinado, si se requiere el gen C, se transcribe, o el gen D.
Ahora, una vez que se ha producido la transcripción de este ARN tiene que ser procesado en células eucariotas. Fíjense entonces, el ARN mensajero, la enzima RNA polimerasa 2, células eucariotas, polimeriza al RNA precursor, que es un RNA bastante largo, que se denomina ARN nuclear heterogéneo. Esto que ustedes miran aquí, ARN nuclear heterogéneo. Esta secuencia, denominada RNA nuclear heterogéneo, puede ser precursor también de no solamente del RNA mensajero, sino ribosomal y de transferencia. Todos son sintetizados como RNA nuclear heterogéneo. Tienen estos RNA nuclear heterogéneos, tienen secuencias que no intervienen en la codificación final de la proteína, es decir, que se denominan intrones. Y otras secuencias que sí codifican proteínas denominadas exones. Los intrones son más largos que los exones, de tal manera que esos intrones representan el 60% de la secuencia de RNA nuclear heterogéneo. Significa entonces que solamente el 40% de todo ese RNA nuclear heterogéneo formará parte del ARN mensajero definitivo. Los intrones son removidos por otras moléculas de RNA llamadas ARN nuclear pequeñas o SNUR, que tienen secuencias de bases complementarias a las secuencias terminales de los intrones, por lo cual atraen y aseguran sus extremos, haciendo un lazo que a la vez permite la unión exactamente correcta de los exones, eliminando los intrones, es decir, empalma los exones, retira intrones y une exones. Es la actividad enzimática de los ARN. Y este es uno de los ejemplos por lo cual se dice que no todas las proteínas son enzimas, ni todas las enzimas son proteínas. La mayoría de las enzimas son proteínas, pero fíjense este ejemplo, que este es una enzima que no es una proteína, sino que es una secuencia de ARN. Aquí vemos entonces la secuencia, esta es la RNA polimerasa, está polimerizando o sintetizando todo el gen estructural que hemos mencionado y produce un RNA nuclear heterogéneo, todo esto que ustedes miran acá. Si podemos ver, entonces vemos la secuencia de intrones, que son estas que están acá, y esta es la secuencia de exones. ¿Qué va a pasar? Que en el procesamiento, los intrones, estos que ustedes ven aquí, de este color amarillo, van a ser retirados. Y esto lo hacen los RNA nuclear pequeños y permiten entonces retirar estos intrones y unir a su vez estos componentes que son los denominados exones. Y queda la secuencia final de un RNA mensajero que pudiéramos decir maduro, el cual tiene una cabeza de 7-metilguanosina que hemos mencionado y tiene una cola final que es la cola de poliadenilato que protege a este RNA, en este caso mensajero. Vean entonces cómo actúan los RNA nuclear pequeño o ARN nuclear pequeño denominado SNUR, en el cual ellos tienen secuencias complementarias tanto a los intrones como a los exones, permiten la unión y a la vez atraerlo. Una vez que lo atrae, lo elimina por acción exonucleasa y tiene una acción de ligasa y los une. Al final se separan los intrones y quedan los exones. Aquí vemos entonces cómo es el procesamiento con los RNA nuclear pequeño o ARN nuclear pequeño, los denominados SNUR, que permiten el retiro entonces de los intrones. El extremo 3' de ese ARN tiene una cola de 100 a 200 residuos sucesivos de adenina, llamada cola poli-A. Esta es hecha separadamente de ATP por esta enzima que se denomina poliadenilato polimerasa, que solo requiere al RNA mensajero ya como iniciador. Lo tiene y sobre él agrega, no requiere ADN, sino que él va agregando para protegerlo. En el extremo 5' tiene ligado
un residuo de 7-metilguanosina que está unido a través de fosfato pirofosfato a un 2-oxometilribonucleósido adyacente. Este extremo interviene en el reconocimiento de la del RNA mensajero por el ribosoma. A través de esa cabeza va a entrar en el ribosoma el RNA mensajero. El extremo 3' mantiene la estabilidad intracelular del ARN mensajero. Ambos extremos, por supuesto, protegen al ARN mensajero de la destrucción enzimática por las nucleasas que están en el núcleo y que no permitirían entonces que trajeran. Entonces, estas nucleasas permiten la destrucción de todos aquellos residuos de RNA o de DNA que quedan allí sueltos y los hidrolizan hasta volverlos en ribonucleótidos o desoxinucleótidos necesarios para proseguir la síntesis que se requiera. Entonces, fíjense, aquí es el proceso final donde tenemos la cola de poliadenilato realizada por la poliadenilato polimerasa que contiene los ARN mensajeros. En el procesamiento del ARN mensajero, entonces el RNA mensajero abandona el núcleo guiado por dos proteínas a través de los poros de la membrana nuclear y se dirige al citoplasma. Los restos de ARN son degradados por endonucleasas hasta nucleósidos 5-fosfato, los cuales son refosforilados por ATP para actuar en la síntesis de los nuevos ARN. En procariota, los RNA mensajeros en la transcripción y traducción se hacen simultáneamente. Es decir, hacemos transcripción y traducción simultáneamente, lo cual acorta el tiempo, puesto que no tenemos un núcleo o una zona o un núcleo como organelo definido en las células procariotas. Aquí es otra figura para mostrar el procesamiento. Y mencionemos las características de este RNA nuclear pequeño, denominado NUR. Existen en el núcleo como ribonucleoproteínas, están implicados en la regulación del gen. Por ejemplo, el ARN nuclear pequeño U7 interviene en la producción correcta de los extremos 3' del RNA mensajero, es decir, en la cabeza 7-metilguanosina. Los ARN nuclear pequeño U4 y U6 procesan la cola de poliadenilato y el U1 está implicado en la remoción de intrones y empalme de exones. No son solamente estos, son muchísimos RNA nuclear pequeños que están, pero entre los que destacan en la función que nos referimos ahora están estos. Ahí lo tienen, sus mecanismos. Son mecanismos complementarios, retiran intrones, y unen exones. Hablemos ahora del ARN de transferencia. Hemos hablado del ARN mensajero. El ARN de transferencia proviene de un precursor ARN nuclear heterogéneo, igual que el mensajero. Existen 31 RNA de transferencia diferentes. Y tenemos que decir que un ARN de transferencia solo puede acoplar un aminoácido. Los RNA de transferencia tienen la característica o la función básicamente de tomar un aminoácido específico y llevarlo para el momento que se está haciendo la traducción o síntesis de proteína. Y él se acopla al RNA mensajero, obviamente en una secuencia específica, y porta un aminoácido. Y de esta manera lleva a la síntesis de proteína. Existen entonces 31 RNA de transferencia diferentes, pero cada ARN de transferencia solo puede acoplar un aminoácido. Ahora, recuérdense que existen solamente 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Obviamente tendríamos que decir que habrá un aminoácido que puede ser transportado por más de un RNA de transferencia, pero no todos los aminoácidos. ¿Esto significa que hay una dualidad? No, porque pongamos que el RNA de transferencia número 5 transporte alanina y es probable que el número 24 transporte alanina, pero ojo, el 24 solamente transporta alanina
Y el 5 solamente transporta alanina, no va a transportar otro, porque el 26, por ejemplo, transporta glicina y solamente glicina, no transporta otro. Entonces, después del procesamiento del extremo 3', quedará con una secuencia, este RNA de transferencia, una secuencia de ARN de transferencia CCA, que se va a unir al aminoácido, ese extremo. La unión con enlace este y se une con enlace este 3' oxidrilo. Esto se une al grupo carboxilo del aminoácido que se sumará a la cadena polipeptídica en el ribosoma. Es decir, este extremo 3', que contiene una secuencia CCA o ACC, que también la podemos ver, se une al aminoácido, pero en el grupo carboxilo. También incluye el empalme adecuado de la región anticodón, este RNA de transferencia. La estructura del RNA de transferencia está constituido de 73 a 85 nucleótidos con un peso molecular de aproximadamente 25.000 Dalton. Hay 31 tipos de RNA de diferencia, tipos diferentes de RNA de transferencia en células eucariotas. Y en la mitocondria, fíjense otro dato interesante, solamente tenemos 22 RNA de transferencia, no 31, lo cual es otra evidencia más de que era un organismo que estaba independiente de la célula, solamente que la célula lo adoptó y lo transcribe dentro de su genoma, pero él tiene sus características, contiene 22 RNA de transferencia y no 31. La secuencia de nucleótidos permite un plegamiento extenso de este RNA de transferencia y una complementariedad intratiras para generar una estructura que semeja a una hoja de trébol, ese que ustedes ven acá. Y en términos esquemáticos, lo vamos a ver de esta manera para que se vea en forma más esquemática, un poco más precisa, pues. Y vamos a estudiar los diferentes brazos que contiene este RNA de transferencia. Contiene cuatro brazos más uno adicional. Este brazo, el primero que vemos aquí, es un brazo aceptor. Esto que ustedes miran aquí. Y en el extremo 3' de ese brazo aceptor tiene la secuencia ACC o CCA. Esto que ustedes miran acá. A él se va a unir acá el grupo carboxilo de los aminoácidos que porta o del aminoácido que porta. Se adhiere mediante un enlace 2' o 3' oxidrilo acá. Entonces aquí se une el aminoácido. Ese es entonces el brazo aceptor. Tienen un brazo anticodón que está ubicado en este extremo, ubicado en el extremo opuesto, que reconoce al codón o triplete codificador del molde del RNA mensajero. Él se une, este anticodón, a la secuencia del RNA mensajero que va a estar aquí abajo. Ese RNA mensajero es complementario a él. Entonces, ¿cómo se une a él? Si este tiene una adenina, pues acá donde él se va a unir en el codón debe existir, si es una adenina, un uracilo. Si aquí es una citosina, aquí será una guanina para unirse. Y si vemos que aquí es una citosina, por decir algo, aquí será una guanina. Entonces permite la unión complementaria del anticodón, que es este brazo que ustedes ven acá, con el codón, que es este que ustedes miran acá. El codón se encuentra en el ARN mensajero. El anticodón se encuentra en el RNA de transferencia. Aquí lo vemos. Este sería el codón y aquí sería el anticodón. Fíjense entonces, ve que es complementario. Guanina, citosina, adenina, uracilo, citosina, guanina. Es decir, son complementarios. Luego tenemos el brazo D, este que ustedes miran acá, este brazo D. Ese brazo D presenta la base de hidrouridina. Es uno de los sitios significativos para el reconocimiento apropiado de una especie de ARN de transferencia por la aminoácido RNA de transferencia sintetasa correspondiente. Esta enzima aminoácido RNA de transferencia sintetasa es la que reconoce esta parte para poder cargar
el aminoácido al extremo del brazo aceptor. Luego tenemos el brazo de timina, pseudouridina, citosina. Esta interviene en la combinación, este brazo que ustedes ven acá, ello interviene en la combinación del aminoácido de RNA de transferencia a la superficie ribosómica, que es el momento del sitio o la localización donde se pega a los ribosomas. Entonces, este acepta, este es el anticodón y este es el que se pega específicamente al ribosoma. Se ancla el ribosoma para poder hacer su acción. Y luego tenemos un brazo adicional que les he mencionado, que es este brazo que vemos aquí, que es la variable que es la característica más variable y proporciona la base de la clasificación de los diferentes RNA de transferencia. Una vez que hemos hablado de los RNA de transferencia, vamos a hablar de los ARN ribosomal. Tanto en procariota como en eucariota se sintetiza también como un RNA nuclear heterogéneo que debe ser procesado. En procariota tiene las siguientes sufracciones que van a permitir el ensamblaje final. El de 30S tiene las siguientes fracciones. Se sintetiza primero como 17S y otro de 25S, otra secuencia de 25S. Luego, este se procesa hasta uno de 16S y otro de 23S. Él tiene también otra secuencia de 5S, ARN ribosomal 5S, que se obtiene separadamente del extremo 3' terminal del precursor 30S. Y ellos a su vez se ensamblan para dar el ribosoma 70S. En eucariota, las fracciones son 45S, que es procesado por la RNA polimerasa 1, y tiene que va a provenir de la ARN ribosomal 18S, 5S y 28S en el nucleol. La subunidad 5S es hecha separadamente y dan origen finalmente al ribosoma 80S. Es decir, cuando hablamos de 80S y 70S, estamos hablando del coeficiente de segmentación. Y entonces en células procariotas tienen ustedes que el ribosoma es de 70S total y en eucariota es de 80S. Aquí vemos entonces cómo se va procesando en células procariotas. Vean entonces, tienen un RNA nuclear heterogéneo, esto que ustedes ven acá. Las partes amarillas son los intrones que se van a separar. Y finalmente quedan los componentes de los ribosomas, que va a ser en este caso, lo que ustedes miran acá, los diferentes componentes, pues. Este sería de 16 pasa, de 17 pasa a 16, de 25 pasa a 23 y este de 5 queda en 5 y forman parte del RNA ribosomal, que sería específicamente 30S, que se ensambla para dar finalmente 70S. Aquí lo tenemos en células eucariotas, como van a ser igualmente sintetizados a partir de un RNA nuclear heterogéneo, se procesa para dar origen finalmente a los diferentes RNA ribosomales que tenemos en células eucariotas, pues. Entonces, en células eucariotas queda finalmente, fíjense, la subunidad de 18S, 5.8S y 28S. Ahora, una vez que nosotros hemos descrito la transcripción, que sabemos que se hace en forma adecuada, por decirlo de alguna manera, desde el DNA al RNA, podemos describir lo que sería la transcriptasa reversa, que se ve en algunos virus en el cual pueden incorporar su genoma al DNA. Y eso son los denominados retrovirus o los virus RNA. Sin embargo, no todos los virus RNA
hacen este mecanismo de transcripción reversa. De hecho, el virus actual del SARS-CoV-2 hace una replicación de su propio virus a nivel del citoplasma. Se considera que no lo incorpora al DNA. Pero, por ejemplo, otros virus, como es el caso el virus esto que estamos mencionando aquí, retrovirus, como el caso de los linfomas, del virus de la inmunodeficiencia humana, del SIDA, puede hacer este mecanismo que vamos a describir. Entonces, ¿qué es lo que hace? La transcripción reversa se toma el virus por un mecanismo de endocitosis, la célula lo toma, luego, una vez que lo toma, lo somete a un proceso de destrucción de su cápsula y el virus vierte su contenido de RNA o de ARN al citoplasma con la enzima que hace la transcripción reversa. Entonces, esta enzima toma de molde a ese RNA y transcribe o hace una transcripción en reversa de un DNA complementario. Es decir, a partir de un RNA sintetiza un DNA. Y luego este DNA le hace una nueva tira de DNA y forma una doble tira de DNA o de ADN. Esa doble tira de ADN se puede incorporar al genoma de la célula y obligar ahora a la célula a producir los virus en el momento que estos se activen. Pero pudiera quedar allí, permanecer latente por generaciones y puede ser inclusive transmitido a la descendencia. En un momento determinado, este virus puede replicarse y puede inclusive producir transformaciones en la célula que puede llevar a que la célula se transforme en maligna. De hecho, se considera que algunos tumores tienen relación con la infección de retrovirus. Se considera que algunos tipos de leucemia, de linfoma y sarcoma tienen que ver con eso. Aparte que, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, permite entonces hacer todo este mecanismo y replicarse, obligar a la célula a replicarlo. Fíjense aquí entonces, el retrovirus, como lo miramos acá, él entra a la célula por un proceso de endocitosis. Una vez que está dentro de él, obliga a la célula a producir con una transcriptasa reversa que tiene, produce un DNA complementario. Luego ese DNA produce otro DNA, otro ADN, y se forma una doble cadena de ADN, el cual viaja hasta el núcleo, se incorpora al genoma de la célula y puede permanecer ahí, como ya les he mencionado, latente, o rápidamente puede llevar a que se sintetice nuevos virus y se armen nuevos virus. Esos nuevos virus, una vez que se sinteticen, pueden salir de la célula a infectar otra célula, que es lo que pasaría, por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia humana, en el cual él va a producir, la célula produce gran cantidad de virus, eclosiona y libera ese número determinado de virus. Entonces aquí tenemos la secuencia de lo que contiene ese retrovirus que está incorporado al genoma y obliga a la célula a hacer esto. Este es el virus de la inmunodeficiencia humana, que tiene una secuencia de RNA o de ARN, contiene todos sus componentes que le permite aproximarse, unirse a receptores de las células, esas proteínas que contiene, que permiten entonces unirse a la célula los toma, los incorpora de ellos y luego, una vez que están dentro, liberan al RNA y la transcriptasa reversa que hace la síntesis que hemos mencionado. Sin embargo, fíjense en el caso del virus del SARS-CoV-19, que es el que tenemos actualmente en la pandemia. Él tiene un mecanismo un tanto diferente. Fíjense en este caso, él localiza en las células blanco, en las células que pueden recibirlo, los que tienen los receptores AC2,
que es la enzima convertidora de angiotensina, los AC2, y él entra por ese receptor. Ese AC2 lo fija, él lo incorpora al interior por un proceso de endocitosis. Una vez que está dentro de él, actúan las lisosimas, liberan o rompen la membrana, la pared del virus, y se libera el genoma del virus. Actúa entonces un proceso en el cual él tiene una polimerasa viral que va a ser la primera replicación del virus en sentido inverso, como ustedes lo miran acá, y luego vuelve a hacerlo en sentido, en vez inverso, ahora en sentido hacia adelante, no reverso. Él tiene todos estos mecanismos, el cual produce una serie de replicaciones genómicas del virus, reproduce todos los componentes del virus, él ataca a la célula es obligada a través de su retículo endoplásmico a producir los diferentes componentes del virus, el genoma se sigue replicando, luego todos estos componentes del retículo endoplásmico que sintetiza las proteínas diferentes del virus se ensamblan en un nuevo virus y luego él sale de la célula que lo tenía hospedada, pero ya no saldría uno, sino miles de ellos a atacar a otra célula, y así sucesivamente se produce todo el proceso que hemos mencionado. Él no se incorpora al genoma, sino que lo hace muy rápidamente a nivel del citoplasma, y este nuevo virus maduro queda en la capacidad de infectar a nuevas células. Hablemos ahora de los inhibidores de la transcripción. Los inhibidores de la transcripción de la síntesis del ARN pueden dividirse en dos grupos dependiendo del sitio donde actúan. Los que actúan unidos al ADN con modificación de su estructura, es el caso de actinomicina D, acridina, bromuro de tidio, aflatoxina B1. Y los inhibidores de la RNA polimerasa 2, como es el caso de rifampicina, alfa-amanitina. La actinomicina D, que es secretada por Streptomyces, que es un hongo, tiene un anillo de fenoxazona. Está ubicada, este anillo de fenoxazona ubicado entre dos pares de bases de guanina-citosina del ADN. Se ubica allí. Sus cadenas laterales pentapeptídicas se unen mediante enlaces de hidrógeno a restos de guanosina-citosina y se proyecta en el surco superficial del ADN dúplex. Bloquea entonces la elongación del RNA al impedir que la RNA polimerasa avance. Una vez que llega ahí, que debe separar, no se puede separar y se detiene la acción de la RNA polimerasa. Inhibe tanto en procariota como en eucariota. Entonces es un elemento actinomicina que es tóxico tanto para bacterias como para el humano. Tienen ustedes el otro, es el bromuro de tidio, que es un colorante que a bajas concentraciones se une al ADN circular de las bacterias, se intercala entre dos pares de bases sucesivas e impide entonces la acción de la ARN polimerasa. Los que actúan, por ejemplo, aflatoxina B1, que es el aspergilo flavo del maní, lo produce este hongo, inhibe tanto la replicación como la transcripción. Es un carcinógeno hepático muy potente, importante identificarlo en el maní. Otro elemento que puede hacer inhibición de la transcripción es la rifampicina. Se liga a la subunidad beta de la RNA polimerasa de procariota y previene la iniciación de la transcripción. Es una unión no covalente, se puede separar, y esto hace entonces que la rifampicina sea un antibiótico. La alfa-amanitina, que es un principio tóxico del hongo venenoso Amanita phalloides, bloquea la ARN polimerasa 1 y 2 nucleares de las células eucariotas solamente. Puede bloquear la RNA polimerasa 3, impidiendo la formación de ARN de transferencia.
consta de 8 aminoácidos unidos en forma cíclica. La alfa-amanitina se encuentra en esos hongos tóxicos que se parecen al champiñón. De manera que no nos vayamos a confundir cuando tomemos champiñón y podamos tomar un hongo diferente que sea tóxico. La dosis letal para un humano es de aproximadamente 0,1 miligramos por kilogramo de peso. Y un hongo de 50 gramos tiene aproximadamente 7 miligramos de alfa-amanitina. Si el hombre pesa 70 kilogramos, pues tiene la dosis exacta si consume esto para fallecer por intoxicación o envenenamiento por este principio alfa-amanitina. Bueno, con esto hemos finalizado esta segunda clase y nos veremos entonces en la tercera clase.